Pues ya vamos en la clase 12, ¿verdad? La clase 12 es la penúltima. Si Dios permite, la próxima semana estaremos terminando ya con esta unidad que habló, ahora sí que valga la redundancia, sobre la unidad y la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a ver hoy la organización de la iglesia y su unidad. Es un tema también muy importante que tiene que ver con lo más organizativo, ¿verdad? Vamos a hablar de servicio, de aquel que es la cabeza, que ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones, y vamos a leer los versículos clave para nosotros en esta mañana. Muy bien. Pues vamos a iniciar, mis hermanos, la organización de la iglesia y su unidad. Empezamos. El versículo bíblico para nosotros en esta mañana, que es la base, está en Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Fíjense cómo desde el principio, el primer versículo que vamos a ver hoy en la mañana habla de relaciones. Tiene mucho que ver las relaciones para una buena organización dentro de las iglesias, obviamente de nuestra iglesia como iglesia local. Dice la Escritura, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. De entrada, inmediatamente empieza a hablarnos del servicio, pero no nada más del servicio dentro del grupo de discípulos, en este caso con los que está hablando el Señor Jesús, sino el Señor Jesús ya se está proyectando hacia lo que vendría a ser la iglesia más adelante, pero sí, también nos habla del carácter del siervo. Eso es muy importante, que cada uno de nosotros tengamos en mente y en nuestro corazón el carácter de siervo, ¿verdad? Que cuando se nos invite a servir, o es más, somos muy dados en nuestras iglesias cristianas o bautistas, ¿verdad? O evangélicas, a que se haga lo que el pastor dice, o muchas veces hasta que el pastor me diga, lo voy a hacer, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que podemos empezar a cambiar es precisamente que tengamos cada uno de nosotros esa iniciativa de siervo, de decir, oiga, pastor, pues yo puedo hacer esto, ¿no? Me gustaría participar de esta manera, o yo tengo esta capacidad, a lo mejor para realizar alguna obra, alguna cuestión, y entonces tener más esa característica, ¿verdad? De carácter de siervo, ¿sí? Bueno, ese es el versículo bíblico con el que queda en nuestra mente el tema de esta mañana. Y vamos a comenzar con el punto número 1, que precisamente nos dice que Cristo es la cabeza. Fíjate que ya lo sabemos, hasta ahorita puedes decir, ay hermano, ya hemos visto muchos versículos que nos hablan y estamos seguros y estamos conscientes, ¿verdad? O como decía ayer nuestro hermano Enrique, damos por hecho una verdad bíblica. Pues sí, ya sabemos que Cristo es la cabeza, pero muchas veces a la hora del servicio, cuando ya estamos interactuando, ¿verdad? Pues se nos olvida que estamos sirviendo al Rey de Reyes, ¿no? Al Señor de señores, y que Él es el más interesado, el más importante en la iglesia, ¿verdad? Y entonces, por eso nosotros tenemos que tener una actitud de siervo, ¿sí? Recordar que nosotros no somos más que siervos inútiles en las manos del Señor. Y aún en nuestra inutilidad, Él nos da sabiduría, Él nos da dones, talentos, Él nos capacita para que hagamos un mejor servicio dentro de la iglesia, ¿no? Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo. Y claramente dice que es la iglesia. Y otra vez hablando de Él, Él es, ¿verdad? Él, que es el principio. Él, que es el primogénito de entre los muertos, recordándonos Pablo, que él fue el primero en resucitar, ¿verdad? ¿Y por qué dice ahí? ¿O para qué? Pues para que en todo él, porque está hablando todo el pasaje de Colosenses, está hablando de él, para que él tenga la preeminencia en todo. Si nosotros tenemos esta idea en mente que el apóstol Pablo está tratando de hacernos entender, pues vamos a poder comprender, ¿verdad? Que nuestro Señor es lo más importante.
Nuestro Señor es lo más importante, ¿sí? En todo y por todo, el Señor. Efesios capítulo 5, 21 y 23 dice, y lo podemos decir así como que si ya sabemos que Él es la cabeza, si ya sabemos que Él desde el principio tiene la preeminencia, ¿qué dice Efesios 5, 21 y 23? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y entonces les pongo yo aquí nada más esta frase del capítulo 21 de Efesios 5, les estoy poniendo ahí la palabra de Dios para todos, vean cómo dice, y la Reina Valera contemporánea, que son dos Biblias más modernas, por decirlo así, ¿no? Fíjense, acá dice la Reina Valera 60, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Acá dice la palabra de Dios para todos, sírvanse unos a otros por respeto al Cristo, ¿no? Y en la otra, la contemporánea dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Qué bonito. O sea, ahí nos está hablando de cooperación, nos está hablando de servicio, nos está hablando de cultivar entre nosotros esa mutua sumisión. No es una obediencia a lo mejor a las órdenes que nos dé el líder, el pastor, el diácono, quien sea, ¿verdad? O el encargado, a veces tenemos encargados que de educación, que encargado de aseo, que encargado de aquello y de otro. No, se trata de que estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que tiene la preeminencia en todo. Y como lo estamos sirviendo a Él, bueno, en consecuencia hay que someternos unos a otros. También nos habla la versión de la palabra de Dios para todos, me gustó, porque habla que lo hagamos por respeto a Dios o por respeto al Señor Jesús, ¿no? Finalmente, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice la Escritura? Hacerlo todo como para el Señor. ¿Se acuerdan de ese pasaje también? No me acuerdo si viene aquí en la clase, pero ahorita el Señor lo puso en mi corazón. Y es eso, que de verdad todo gira alrededor del servicio a Dios, del servicio a nuestro Señor, ¿no? Muy bien, entonces ahí les dejo esas versiones bíblicas. Luego el apóstol aprovecha a hablar de sumisión y de someternos unos a otros, diciendo, bueno, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Eso pues es fácil, ¿verdad? Cuando el marido está verdaderamente entregado y también sumiso al Señor. Y dice ahí, como al Señor, ¿verdad? A veces la mujer reclama, pero ¿por qué aquí dice que nosotras las mujeres? Pues sí, sí dice. Obviamente, antes de eso dice someteos unos a otros, o sea, todos estamos bajo sometimiento, ¿verdad? Empezando por los varones, aprovechando que hoy es el Día del Padre, ¿verdad? Ahora, y luego nos da la idea de la cabeza, porque acuérdate, está hablando en Colosenses de que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y luego dice acá, porque el marido es cabeza de la mujer, ¿sí? En el sentido más puro de la palabra, como enseña el Señor. Y luego nos remite a ese ejemplo que ya lo dijo en Colosenses, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una vez más, el Señor Jesucristo es la cabeza. Pero de ahí depende en el organigrama de la iglesia el sometimiento de todos nosotros a la cabeza y al mismo tiempo el Señor pone al varón, ¿verdad? Al frente de la mujer y después vienen los hijos y así viene la sumisión, ¿verdad? Muy bien, Efesios capítulo 5, seguimos leyendo. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, el apóstol está empezando a utilizar esta analogía del matrimonio junto con la iglesia, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí está hablando el Señor de principios de convivencia. Acuérdense, vamos a convivir juntos en un matrimonio, entonces tenemos que llevarnos bien, ¿no? En el matrimonio. Obviamente que va a costar trabajo. Al principio, obviamente que costó mucho trabajo y podernos llevar bien, ¿sí? Porque va más allá del amor, va más allá de la atracción física, va más allá de la pasión y de todo eso, ¿no? Empezamos a convivir en el matrimonio, empiezan a salir nuestros trapitos sucios, ¿verdad? Y entonces, bueno, se trata de aprender a convivir, se trata de aprender a someternos unos a otros. Y también a los maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia,
y se entregó a sí mismo por ella. Pero lo que me gusta de todos estos pasajes y de esta analogía es que toda la temática recae en el Señor Jesucristo. Él es cabeza, entonces todo gira alrededor de la cabeza. Sí, sométanse unos a otros, pero ¿cómo? En el temor de Dios. Sí, sométanse las mujeres a sus maridos, sí, pero como al Señor. ¿Sí? O sea, todo gira alrededor del Señor, del servicio al Señor. Y aquí nos está diciendo, maridos, ámenlas, así como el Señor ama a su iglesia, así como el Señor entregó su vida por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Te das cuenta? Ahora, todo esto, y todos estos pasajes tan hermosos que estamos leyendo ahorita en Colosenses y en Efesios, nos llevan a un clímax del por qué el Señor es la cabeza y por qué se empieza a dar ese organigrama dentro de la iglesia con los varones, las mujeres y luego los jóvenes, los hijos, los niños, ¿verdad? Dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, Dios, fíjate, el Señor Jesús quiere presentarse a sí mismo, una iglesia, una congregación de creyentes, ¿verdad? Dice ahí, gloriosa, ojo, gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese arruga, ni cosa semejante. Ahí está, ¿sí? Sino que esa iglesia, esa congregación, ese grupo de creyentes fuere santo y sin mancha. Entonces hay todo un propósito, ¿verdad? En lo que el Señor quiere hacer con nosotros dentro de la iglesia. Y es lo que estamos viendo. Hoy el tema habla de la organización de la iglesia y su unidad. ¿Cuánto más unidad vamos a tener, verdad? Si nosotros estamos sometidos por respeto a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros mismos unos a otros, cultivando una mutua sumisión, como dice la Reina Valera contemporánea, en el temor de Dios. Así que este es el punto número 1. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y más que darlo por hecho, ¿verdad? Y que obviamente es algo indiscutible, tenemos que entender que es parte de nuestra naturaleza someternos al Señor. Vamos a entrar al punto número 2. Fíjate bien, el punto número 2 nos habla de eso que veíamos al principio, que es tener un carácter de servicio. ¿Te acuerdas? Los primeros versículos que vimos, tener un carácter de servicio. Ese es el punto número 2. Vamos a ver Mateo capítulo 9, versículos 33 y 34. Esta historia maravillosa dice, y cuando llegó a Capernaum, estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, aquí llegan sus discípulos, llega el Señor Jesús, entran a la casa y aprovecha el Señor Jesús así como para abrir plática, ¿verdad? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Les pregunta. ¿Pero qué creen? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Cuál fue el tema del camino? Dice, ¿quién había de ser el mayor? Entonces, hablando de esta sumisión, ¿verdad? Vean ustedes, los mismos discípulos desde un principio estaban batallando con esta idea de servir, de ser esclavos del Señor Jesús, ¿verdad? De ser siervos. Acuérdense que las versiones antiguas han relajado un poquito esta palabra griega que para nosotros en las Biblias aparece como siervo, en realidad es esclavo. Y es muy claro y es muy entendible esta idea, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A lo mejor para nosotros nos cuesta mucho trabajo entenderlo como esclavo, pero esa es la idea que el Señor Jesús quería darnos a entender, ¿verdad? Ahora bien, dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, saben ustedes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. O sea, los gobernantes se aprovechan de que son gobernantes, de que tienen poder político, ¿verdad? De que tienen fuero. Y dice, y los que son grandes ejercen sobre ellas, sobre las naciones, potestad. ¿Sí? Y esta es la introducción o el pasaje que no leímos,
del pasaje que hoy tenemos que aprender de memoria, que es el de Mateo 20, 26 y 27. Y este es el contexto. O sea, Jesús empieza a platicar con ellos, Jesús les da un ejemplo vivo, eficaz de esa época, les dice, ustedes saben cómo son los gobernantes de las naciones, cómo los gobernantes se enseñorean, cómo ellos, como se sienten grandes, ejercen poder y autoridad sobre las naciones. Ojo, ojo, porque aquí es donde viene el parteaguas, el rompeolas. Mas entre ustedes no será así. Ahí está claro. El Señor Jesucristo no se anda con rodeos y nos está diciendo a nosotros, entre ustedes discípulos, entre ustedes iglesia, entre ustedes creyentes, no puede ser así. Vean, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, será su siervo, estará en sus manos, estará dispuesto a servir. ¿Sí? Entonces, qué interesante, ¿no? Porque el orgullo humano siempre nos lleva a querer brillar, ¿no? A querer sobresalir, a querer que la gente se dé cuenta. Pero acuérdense, en la iglesia no es así. Y sin duda alguna que en la iglesia podemos reconocer a los que trabajan entre nosotros. No estoy hablando exclusivamente de pastores, obviamente, sino de todos aquellos que en algún momento dado pueden ejercer algún ministerio dentro de nuestras congregaciones. Definitivamente hay que reconocerles. Pero no tenemos nosotros que buscar servir en la iglesia o dentro de la iglesia o para la iglesia por el simple hecho de brillar o de sentirnos así como que ya le hicimos, ¿verdad? Porque soy el mayor. No, entre vosotros no será así. Y luego dice el final del versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ahora vean lo que dice un comentario bíblico y me gustó para dejarlo aquí, y que dejar bien clara esta idea, ¿verdad? Dice, Jesús estaba estableciendo, un reino sobre principios diferentes. Esto es interesante, porque ahora nosotros decimos que el reino de los cielos se ha acercado, y ahora nosotros decimos que somos parte del reino de Dios y que estamos formando el reino de Dios aquí en la tierra. O somos como ¿qué les diré? Como la prueba, ¿no? De que ya pronto va a venir el Señor, va a instaurar su reino y nosotros estamos dejando todo preparado. Bueno, vean lo que dice este comentarista bíblico. Dice, el Señor Jesús llamaba a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, a que los fuertes sobrellevaran las flaquezas de los débiles. El poder, la posición, el talento, los talentos y la educación colocaban a su poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. Es decir, entre más preparado estabas, más obligación y más responsabilidad tenías de servir a las demás personas. Así que es muy interesante esto, ¿no? Porque si tú tienes un talento, si tú tienes una posición, si tú tienes cierta sabiduría para ciertas cosas dentro de la iglesia, pues hay que hacerlo, hay que servir. ¿Sí? Porque mayor responsabilidad tengo porque ejerzo eso en mi vida. Entonces vean el principio tan claro que el Señor nos está poniendo en las Escrituras. Y acuérdense, estamos hablando de la organización de la iglesia y su unidad. Organización de la iglesia. Ahora vean el pasaje que está en Mateo 20, 28. El mismo Señor Jesús dice, aquí estoy yo. Se pone como bandera, se pone como ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ojo, vino para servir. Y no nada más vino para servir, sino su servicio trasciende, va más allá, dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, noten ustedes este punto número 2, cómo nos habla que el liderazgo verdadero, por llamarlo así, el liderazgo verdadero es, dentro de la iglesia, es de una posición de servicio. ¿Sí? El verdadero líder es ese que está sirviendo, que está trabajando, que está a favor de los demás dentro de la iglesia, sirviendo a los demás, amando a los demás. ¿Sí? Ese es el verdadero líder
a los ojos de nuestro Mesías, el Señor Jesús. Muy bien. Entonces ese es el punto número 2. Recapitulemos nada más para que veamos la idea. La organización de la iglesia depende totalmente de la unidad que tengamos nosotros como congregación. Recordando, no nada más dando por hecho, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Al recordar esto constantemente en mi mente y en mi corazón, yo voy a servir siempre sabiendo que todo lo que yo haga es para la gloria de Dios. Y eso me va a permitir ejercer o reflejar, ¿verdad? Un liderazgo, pero un liderazgo de servicio. ¿Sí? Un liderazgo de servicio. Otra vez, ¿cuál es el ejemplo? O en este caso, ¿quién es el ejemplo? Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y vino para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien. Ahora, es muy hermoso cuando vemos todos estos pasajes y los podemos, como ahorita, platicar, desgajar, ¿verdad? Darles valor a lo que estamos platicando en referencia al tema. Y el punto número 3 nos habla de que esta unidad que se va a dar en el servicio y en la organización de la iglesia es por medio de 2 cosas. Número 1, y es el punto número 3, unión o unidad por medio de la Biblia. De la Biblia. Fíjate, vamos a empezar con Juan capítulo 13, versículos 15 y 16. Y el punto número 3 nos va a hablar de la Biblia. Qué interesante que es, le hemos dado a la palabra de Dios toda la importancia en toda esta pandemia, ¿verdad? Y más los que podemos y hemos estado participando de las lecturas diarias y de los audios y hasta este momento, ¿no? Dice, porque ejemplo les he dado, mira, lo veíamos ahorita en Mateo 20, para que como yo les he hecho a ustedes, ustedes también hagáis, dice el Señor Jesús. De cierto os digo, o sea, nos asegura, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Segunda Timoteo 2:15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, fíjate, aquí Juan, capítulo 13, 15 y 16, y segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos está diciendo claramente, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesús y así como Él nos enseñó, nosotros enseñar a los demás. Y si Él vino para servir y no para ser servido, entonces yo agarro ese ejemplo y digo, bueno, yo también voy a servir a mis hermanos, voy a servir a mis hermanas, voy a servir a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo? Dando mi tiempo. El Señor Jesús tuvo que dar su vida en la cruz, derramar su sangre. A mí el Señor solamente me pide mi tiempo, que ahora es mucho, ¿verdad? Tengo tiempo para servir al Señor. Entonces, para dar mi vida, mi tiempo, ¿sí? Y luego el consejo de Pablo es este. Procuren entonces, hermanos, el pastor y todos los que estamos aquí con diligencia, presentarnos a Dios aprobados. Aprobados, ¿cómo es aprobados? ¿Cómo Dios ve a una hija de Dios, a un hijo de Dios aprobado? Bueno, lo ve aprobado cuando nos presentamos delante de Él como obreros o como obreras, en el caso de las chicas, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Y que usan bien la palabra de verdad. Aquí entra el punto número 3. Hay unión por medio de la Biblia, porque usamos bien la palabra de verdad. Por eso fíjate que es muy importante cuando tú opinas, cuando tú dices, bueno, a mí me gustó este versículo, a mí me llamó la atención este versículo. O sea, tu opinión es importante porque estás usando la palabra de Dios, estamos escudriñando la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es. Vamos a empezar ya el libro de los Salmos dentro de nuestras lecturas diarias. ¿Sí? Y vamos a empezar a introducirnos en los mensajes de los salmistas. Digo los salmistas porque no todos los salmos, ¿verdad?, son de David, algunos son de Asaf, por ahí algunos de Moisés,
seguramente hay varios de Salomón. Entonces vamos a encontrarnos con los salmistas y el mensaje que el Señor quiere traer para nosotros. Es decir, la Biblia forma parte de nuestro diario vivir y seguirá formando parte todo el tiempo, ¿sí? Seguirá hablando. Y por eso es importante tu opinión también, ¿verdad? Y tu sentir a la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo esto. Se lo dijo a Timoteo y también se lo dice a Tito con otras palabras. Mira, Tito 1:9 dice, tienes que ser retenedor de la palabra fiel. Esta palabra me gustó. No me dio tiempo de buscarla en otra versión para ver cómo dice retenedor. Aquel que retiene la palabra fiel. Aquel que la hace suya, la palabra fiel. Pero luego mira, dice la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Sí? O sea, obviamente en la forma correcta. Si tú y yo aprendemos la palabra del Señor en la forma correcta, ¿qué dice ahí? ¿Para qué? ¿Para qué es importante conocer la palabra de Dios? No nada más así saber los libros, ¿verdad? Como vamos a ver al rato en el discipulado, cómo se acomodan los libros y el Pentateuco y los históricos y los poéticos, etcétera, y anotarlos y conocerlos. No nada más eso, sino la enseñanza pura de la palabra de Dios profunda en nuestras vidas, esa que nos hace vibrar, esa que nos hace quedarnos sin voz, esa que hace que nuestras lágrimas rueden. Si nosotros tomamos la palabra de Dios y la retenemos de esa manera como nos es enseñada, dice, para que también podamos exhortar, animar a otros con sana enseñanza y seamos capaces de convencer incluso a los que contradicen. ¿Ven cómo dice Tito 1:9? Y ahí es donde ya entra en nosotros también la responsabilidad de la palabra del Señor. ¿Sí? Me encantó lo que decía ayer Enrique, porque dice, hablando de lo de Job, ¿verdad? Damos por hecho que Dios es creador, damos por hecho. Y ahí vamos en el mundo caminando y sí, damos por hecho todo eso, ¿no? Pues a veces damos por hecho que leemos la Biblia, que la conocemos, ¿no? Pero hoy como que se están abriendo, bueno, desde ayer quizás el Señor está abriendo nuestra mente con más claridad, nuestros ojos, ¿verdad? A entender que la palabra de Dios cumple en nosotros algo que no es nada más para llenarnos y alimentarnos a nosotros y que nosotros seamos bendecidos, que sin duda alguna lo somos, sino que nosotros seamos capaces de enseñar a otros, de exhortar a otros, de convencer a otros, hasta aquellos que contradicen la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso dentro de la iglesia, de la organización y de la unidad de la iglesia, el punto número 3 nos habla de la unidad por medio de la Biblia. Vamos a ver otros pasajes. Están muy bonitos estos pasajes. Mira, 2 Timoteo 4, 1 y 2. También me gustan las palabras que usa Pablo. Acá nos ruega, acá le dice a Timoteo en el 15, procura con diligencia, pero nos dice procura, ¿no? Y acá como dice, te encarezco. Fíjate las palabras que el Espíritu Santo le dio a Pablo para Tito, te encarezco. No nada más te encargo, no nada más te digo que lo hagas, te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, como diciendo, aquí están mis testigos, Dios y el Señor Jesucristo están de testigos que yo te estoy encareciendo hoy. ¿Qué? Que juzgará a los vivos y a los muertos. Dice que prediques la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? O sea, no importan las circunstancias, el momento que se esté viviendo, tú tienes que predicar la palabra, redarguye, reprende, exhorta y hazlo con toda paciencia, pero sobre todo y doctrina. Y esa doctrina, obviamente, solamente la vamos a conseguir si escudriñamos y estudiamos la palabra del Señor. Entonces vean cómo Pablo utiliza estas palabras o este lenguaje, ¿sí? Pablo bien pudo haberlo dicho como un mandato, y el Señor lo hace como mandato, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese pasaje de, viene a mi mente ahorita el de Josué 1:8, donde el Señor le dice a Josué así claramente como un mandato, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca,
sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo sé que hay promesa en ese pasaje, pero ahí el Señor lo está diciendo así. De hecho, más adelante le dice, mira que te mando, ¿verdad? O sea, lo está diciendo como mandato. Y Pablo, a lo mejor porque Timoteo era joven, ¿verdad? Y a lo mejor porque empezaba en el ministerio de pastor, utiliza estas palabras, procura con diligencia, ¿verdad? Que no tengas nada de qué avergonzarte, que uses bien la palabra, te encarezco. Pero aquí le dice delante de Dios y del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, qué importante es seguir notando que la unidad de nosotros como congregación se da a través de la palabra de Dios. Y una vez más, ahí en 2 Timoteo 3, 16, 17, también nos dice el apóstol, bueno, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, hermanos. En ese tiempo no la tenían toda, pero nosotros ya la tenemos toda, Antiguo y Nuevo Testamento completo, ¿sí? Hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por el Señor. Toda la escritura la sopló el Señor, la inspiró. No es la inspiración como de una musa, ¿verdad? Esos que hacen canciones de amor y es que me inspiró la musa, no sé qué. No. Aquí está hablando de una inspiración de que Dios, acuérdate, sopló. Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que escribieran las escrituras, ¿no? Y entonces nos dice, una vez más, es útil para enseñar, entonces es útil para redarguir, es útil para corregir y es útil para instruir en justicia. Y acá Timoteo en el 1:2 le dice, instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, obviamente, ¿con qué va a redarguir? Con la palabra. Reprende, ¿con qué va a reprender? Con la palabra. Exhorta, ¿con qué va a exhortar? Con la palabra. Porque la palabra de Dios es útil para todo esto. ¿Sí? Y si lo hacemos así, ¿verdad? Estaremos cumpliendo lo que dice aquí, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el ser humano, el rescatado por el Señor, ¿verdad? Porque aquí no nomás está hablando del hombre en el sentido varonil, sino se refiere también a la mujer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Enteramente preparado. A mí me llama la atención el Espíritu Santo porque aquí, imagínate que dijera nada más, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Pues está bien el mensaje, o sea, se entiende y está completo. Pero metió esta palabrita enteramente, habla de plenitud, habla de que esté completo, de que como seres humanos estemos en ese sentido también completos. O sea, completamente listos, completamente preparados, completamente perfectos para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir con la palabra de Dios. Esa es nuestra preparación. Todo este tiempo que estamos invirtiendo, estamos dejando de hacer otras cosas para conectarnos, para estudiar estas escrituras, son para eso. No es nada más para atiborrarnos de conocimiento bíblico. No es nada más para llenar nuestra mente. ¿Sí? Necesitamos exhortar, necesitamos enseñar. ¿Sí? Y no importa que estemos en pandemia, por eso lo leímos ahí, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que prediques la palabra. No importa la situación que estemos viviendo, predicar la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, también 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, nos lanza una advertencia. Fíjate bien. ¿Cuál es esa advertencia? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Yo a veces me he preguntado si no estamos ya en este tiempo, donde algunos ya no quieren conocer, saber o sufrir, como dice aquí, la sana doctrina. ¿No? Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, van a seguir a maestros que les van a enseñar conforme a sus propios anhelos y deseos mundanos que tengan. ¿Y qué va a pasar? Apartarán de la verdad, o sea, estos que sigan esas enseñanzas, apartarán de la verdad de Dios el oído
y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Ahora, obviamente Pablo está lanzando una advertencia a un pastor joven que en su época vivió esto. Entonces eso me hace pensar que también nosotros podemos estar viviendo esta situación. Y conforme más nos acerquemos a los últimos tiempos, hermanos queridos, también se va a dar la cuestión de la apostasía en la iglesia. ¿Y qué es la apostasía? Es precisamente estar en contra de todo lo que antes yo estaba de acuerdo en relación a la palabra de Dios y me convierto en un apóstata, ¿verdad? En una persona que lo que yo abracé, ahora lo niego. Lo que yo amé, ahora lo aborrezco. ¿Cómo es posible que esto vaya a suceder? Pues está profetizado y está escrito y está difícil, ¿verdad? No queremos que eso pase. Pero a veces me pongo a pensar y digo, ¿no será todo esto ya el inicio de esos dolores de parto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Probablemente, probablemente. Y se los dejo ahí solamente como un pensamiento para que en nuestro corazón pues surja ese anhelo y ese deseo de continuar teniendo esa unión por medio de la Biblia. Muy bien, entonces ese es el punto número 3. Vamos a pasar al último punto. ¿Sí? Vamos a pasar al último punto. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Estamos hablando de la organización de la iglesia y su unidad. Y metemos este punto final porque pienso que es importante. Dice el Señor Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ok? Muy claro delante del Señor. Luego dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que tú mides, también a ti te será medido. ¿De qué está hablando? Está hablando de juicio. Está hablando de cuidado con juzgar y ser juzgados. Porque con la misma medida con que nosotros juzguemos a los demás, con esa misma medida seremos medidos. ¿Por qué estoy metiendo este tema aquí? Porque el punto número 4 de nuestra lección de hoy habla de que debe de haber unión también entre nosotros por medio de la disciplina en la iglesia. A veces es un tema que no nos gusta mucho tocar en nuestras congregaciones. Nos gustaría que toda la disciplina que recayera del Señor hacia nosotros mejor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo decimos, no, imagínate, ¿no? Que el Señor nos disciplinara. Yo sé que nos va a disciplinar, pues porque nos ama para empezar, ¿verdad? Porque nos ama. Pero dejarse disciplinar por el Señor, wow. Y de alguna manera el Señor ha permitido que dentro de la iglesia y de su organización y de su unidad entre también la disciplina. Vamos a ver un poquito más acerca de este tema. Vamos a ahondar primero en lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Mateo 7, 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Nos está llamando la atención a que abramos los ojos al cuidado que debemos de tener de no juzgar a otros y para no ser juzgados también. ¿Sí? O sea, ¿cómo eres capaz de mirar la paja si ni siquiera puedes sacar la que tienes en tu propio ojo? ¿Sí? O sea, nos está haciendo reflexionar, hermanos. Luego dice, o cómo eres capaz de decir a tu hermano, déjame sacarle esa paja de tu ojo, y no te has dado cuenta de la viga que tienes en el tuyo. ¿Sí? Una vez más es reflexionar. ¿Sí? Porque si te vas a atrever a juzgar a esa persona, el Señor nos dice, primero vete en el espejo. Primero mírate a ti mismo, ve cómo andas. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y por eso el Señor Jesús no se anda con miramientos y dice, hipócrita. Wow, hasta se siente el golpe, ¿verdad? Así como luego dicen, ay, pastor, usted aventó pedradas, ¿no? Pues ahorita el Señor Jesús nos está diciendo claramente, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Sácala primero y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí está. ¿Sí? Efectivamente el Señor dice, mejor no juzgues, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero si lo haces, primero mírate a ti mismo. Date cuenta. ¿Sí? ¿Cómo está la situación? Ahí en Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2 nos dice, hermanos,
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y aquí ya está, ahora siguiéndose más directo con nosotros, ya regresó la familia Whitson, ya está mejor su internet, ¿verdad? Qué bueno. Sí, fíjense que ha estado fallando mucho, a mí también, no se crean, ha estado fallando de repente aquí la conexión, pero bueno, qué bueno que regresaron. Y aquí ya está hablando más directamente a la iglesia, cuando habla a los Gálatas. Acá Jesús fue muy directo con sus discípulos en este pasaje de Mateo 7, pero aquí ya nos dice hermanos, ¿verdad? De la iglesia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, y obviamente que se está dirigiendo a los espirituales, creo que algunos en la iglesia pudiéramos considerarnos espirituales, bueno, dice, restáurenle y háganlo con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? Y luego, otra vez, la lección del espejo que nos puso el Señor Jesús acá en Mateo 7, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, mírate en el espejo de tu propia vida, mírate en el espejo de tu propio andar en Cristo. Y aprendan, dice el Señor al final, aquí en Gálatas 2, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley del Cristo. ¿Cuál es la ley del Cristo? Amaos los unos a los otros. Ese nuevo mandamiento, ¿se acuerdan? Ahí está. Todo está en el vínculo del amor. Entonces, efectivamente, hermanos, probablemente en algún momento de nuestra vida como iglesia, vamos a tener que disciplinar o ejercer la disciplina en la iglesia. Pero cuando lo hagamos, primero seamos sabios, ¿sí? Y los que nos consideremos espirituales en ese momento, hagámoslo con el deseo de restaurar a la persona, no de correrla, no de lastimarla o hacer que se sienta mal. Ya de por sí cualquier disciplina, como dice el Señor, es causa de tristeza, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero no olvidemos considerarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y aprender a sobrellevar la carga de los otros, las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Mateo 18, una vez más, el Señor Jesús nos da otro ejemplo y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, ¿sí? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto también es bueno, vamos a terminar de leerlo y ahorita lo expandimos un poquito. Dice, mas si no te oyere, si tu hermano no te oye, bueno, tómate uno o dos, invita a la hermana Mayra y a la hermana que te acompañe, ¿verdad? Y la hermana Chayito, acompáñenme, para que conste toda palabra de lo que platiquen en boca de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y si no los oyere a ellos, o sea, al afectado y a los que fueron con él, entonces ya dilo a la iglesia, o sea, díselo a la congregación. Y ya la congregación dirá, bueno, vamos a enviar unos diáconos, una comisión, no sé, ¿verdad? Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano, o sea, como si fuera un no creyente, ¿de acuerdo? Vamos a ahondar un poquito en esto, porque muchas veces de los problemas, cuando hay problemas entre uno y otro hermano en la iglesia, si hay algún hermano que peca contra otro en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces inmediatamente llaman al pastor o inmediatamente llaman a algún cristiano o cristiana de su confianza, cuando la Biblia y el Señor Jesús nos da las 3 formas que debemos hacerlo, pero en orden cronológico. Nos dice primero, ve tú y repréndele. Tú, estando tú y él, ¿qué dice ahí? Subrayenlo, solos, eso es lo que nos dice el Señor, aquí está, claramente, estando tú y él, ahí está, lo estoy subrayando, solos. Ok, no se pusieron de acuerdo, se dieron otro agarrón, quién sabe qué pasó. Ok, bueno, pero yo quiero restaurar, porque a mí me está diciendo el Señor que tengo que restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Entonces voy, invito a unas personas que me acompañen de la iglesia, ¿verdad? Y entonces vuelvo a platicar con esa persona. Bueno, ok, no se arregló el problema, se puso violenta la situación, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? Ahora sí, iglesia, yo quiero platicar, voy con el pastor, ahora sí, voy con la iglesia, el pastor busca una comisión para platicar la situación,
Y entonces ya se va una tercera vez. Si se arregla todo, amén, gloria a Dios, todos estamos gozosos, en paz, bendiciones. Pero si no, en ese momento entra la disciplina, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, ahora sí, vean, como iglesia consideramos a ese hermano como si no lo fuera. ¿Sí? Esto no significa que vamos a dejar de amarlo, o sí. Pero ¿saben qué pasa en la práctica? Muchas veces decimos, no, entonces ya no lo visites, ya no tiene nada que ver con él, el hermano anda mal o la hermana, etcétera. Y entonces nosotros mismos cometemos el error de no ejercer el amor por los hermanos, ¿sí? Y si de repente tú estás en una condición de estas, pues aprovecha para reconciliarte con tu hermano, ¿verdad? Estas palabras también nos llevan a buscar reconciliarnos con nuestro hermano. Muy bien, vamos a continuar para terminar. Mateo 18:18, de cierto te digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Qué importante es entonces la disciplina. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos, ahí están las acciones. Y luego bautizándolos, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o del siglo. Amén. Entonces, como iglesia, bien organizados, dentro de la unidad de la iglesia, aquí está lo que tenemos que hacer. Y qué bueno que por eso el Señor puso en mi corazón que como iglesia nos llamáramos la gran comisión. Porque verdaderamente ahí está el porqué y el para qué de todo en nuestra vida como cristianos. Así que vayamos, hagamos discípulos, bauticemos, enseñémosles a que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, pues esos son los 4 puntos de hoy. Cristo es la cabeza de la iglesia. El liderazgo que ejercemos debe ser de servicio. Se da la unión por medio de la Biblia dentro de la iglesia. Y también debemos aprender a ejercer la disciplina en amor, ¿verdad? Y en unidad dentro de la iglesia. Pues hasta aquí la clase, mis hermanos, del día de hoy. Ya nos falta una para terminar toda esta unidad, ¿verdad? Que hemos estado estudiando. Y vamos a hablar de ella la próxima semana. ¿Algún comentario final que quieran ustedes hacer de la clase? ¿O alguna experiencia? A lo mejor has vivido alguna experiencia que nos pueda ayudar y nos permita crecer también dentro del tema de la clase. Te cortaste el cabello, ¿verdad, Enrique? Muy bien. ¿Quién más? A ver. ¿Nadie? Nada más prendan su micro para que si quieren participar, lo puedan hacer. Acuérdense que se queda grabado.